Muy bien, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Vamos a estar leyendo hoy dos capítulos. Vamos a estar leyendo el capítulo 6 y también vamos a estar leyendo el capítulo 7, pero vamos a leer primero y luego más adelante vamos a estar leyendo. ¿Lo tenemos? Recuerden que Segunda de Reyes es en el Antiguo Testamento, después de Primera de Reyes, para que les quede claro. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ir al verso 24. Sin embargo, tiempo después, el rey de Harán reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. Él le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel, cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Veamos el verso 1 y 2 del capítulo 7. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Amén. Le titulé esta mañana, si confías en Dios, Él te sorprenderá. Si confías en Dios, Él te sorprenderá. Dios está interesado en que nosotros como seres humanos estemos en estrecha relación con Él. Dios desea que la humanidad viva una vida de cercanía a Él, una vida de comunión. Es el deseo de Dios, porque es la manera en cómo Dios también quiere bendecirnos como sus hijos. Dios desea bendecir nuestras vidas, pero por sobre todo, lo que más desea Dios es que nosotros aprendamos a confiar en Él, que podamos poner nuestra confianza en Él. Independientemente de las circunstancias que tengamos a nuestro alrededor, Dios desea que podamos confiar, que confiemos a ciegas. Y en este relato bíblico encontramos cómo Dios actúa de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, en una situación que tal vez no había esperanza, en una situación que tal vez para las personas que estaban allí no veían claro el panorama.
Y algo que debemos entender es que cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, Dios actúa. Y aquí tenemos a un profeta que, por supuesto, era un siervo de Dios, un hijo de Dios, un instrumento que Dios está usando. Y cómo este hombre está confiado en la provisión de Dios. Y cómo está siempre esperando y atento es a escuchar la voz de Dios. A pesar de que están en una situación bastante compleja, están allí acorralados. Y vamos a ver lo que sucedía. Regresemos al verso 24. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Ese es el verso 24 del capítulo 6 que empezamos la lectura. Como podemos ver acá, quiero que nos contextualicemos muy bien, que nos metamos en la historia, que podamos ubicarnos allí. Y Samaria estaba sitiada por el ejército del rey de Aram. Aram es lo que hoy conocemos nosotros como Siria, que ya en el mapa nosotros identificamos a Siria y a un costadito de Palestina. Ahí en ese entonces eso se llamaba Aram. Y este rey de Aram sitió a Samaria. Quiero también explicar un poquito, y es el pueblo de Israel, por causa de Salomón, se dividió en dos. Se dividió en dos. Y aquí estamos hablando, en este caso, estamos hablando de Samaria, que era la capital de Israel. La otra parte era Judá, que su capital era Jerusalén. Entonces aquí estamos hablando de Samaria, una parte, medio país. Hablemoslo de esa manera, medio país. Estamos hablando allí y estamos hablando de que fue sitiada la capital que se llamaba Samaria. Pero ¿qué quiere decir ese tema de sitiar? Yo creo que había hablado otro tema también donde hablamos respecto a que había sido también sitiada otra ciudad en otro mensaje que dimos hace un tiempito atrás. Pero es bueno que podamos hoy explicar un poco y que podamos todos comprender qué es eso de sitiar. Pero tenemos también que hablar cómo eran las condiciones de estas ciudades en ese entonces. Si ustedes han ido a Cartagena, hay una parte de la ciudad que es propia o es típico de que cada persona que la visita pues va a ese lugar que se le conoce como la ciudad amurallada, porque habían unas murallas, y ustedes se dan cuenta que esas son unas murallas gigantes, ¿sí? Unas murallas que se hacían en ese entonces. Pues en el tiempo del relato bíblico era muy común que se venían, habían esa toma de ciudades, así como hoy vemos Rusia que se fue a invadir a Ucrania, y así era en ese entonces también. Era una ansia de poder que no ha cesado todavía. Entonces se venían contra las ciudades. ¿Qué hacían las ciudades para protegerse, para evitar que vinieran otros a tomar posesión? Entonces las amurallaban. A 5 kilómetros de la salida del casco urbano, todo era murallas, unas murallas gigantescas, altas y muy anchas, al punto que vemos aquí que el rey está paseándose por encima de la muralla, según lo que leíamos hoy. Entonces construyeron unas tremendas murallas. Y en esas murallas, por supuesto, tenían unas puertas de acceso a la ciudad, porque si ponen todas las murallas, pues ¿cómo salen, no? Entonces, sitiar, pues era el hecho de que venía el ejército enemigo y tomaba a todo alrededor de la ciudad, repartía todo su ejército alrededor para que nadie pudiera salir. Y era la manera en cómo vencían a sus enemigos, porque se les agotaba las provisiones, por supuesto. La ciudad quedaba sin provisiones. Y nosotros hoy día podemos entender cómo está la cuestión sin provisiones, ¿no? Con toda esta situación que se ha presentado de escasez, desabastecimiento, nos damos cuenta cómo muchas cosas, aunque allí la cosa era diferente, ¿no?
porque algunas cosas todavía pueden circular y pueden mover y todavía hay ciertas cosas. Pero allí la situación era que lo que hacían estos ejércitos era que hasta que tenían que rendirse prácticamente, porque ya o morían de hambre o se rendían. Esa era la condición. Y aquí tenemos entonces que esta ciudad está sitiada y está el ejército de Aram, del rey de Aram, está allí a su alrededor en sus diferentes campamentos. Entonces, la única manera que tenían los de Samaria para poder tener alimentos en la medida en que se iban acabando, pues era salir a comprar, salir a conseguir los alimentos. Pero pues como estaba sitiada, pues los alimentos estaban escaseando. Por eso el verso 25 nos dice, como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad. ¿Por qué? Por lo que ya acabamos de decir, se acabó la provisión. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata. Imagínense usted, hasta burro les tocó comer. Y la cabeza, ¿qué se puede sacar de la cabeza de un burro? ¿Ah? Hasta la cabeza de un burro, imagínense el precio al que llegó. Y al punto que los que tenían todavía por ahí sus palomitas también hasta disfrutaban del estiércol. Vendían el estiércol para poder comer. Al punto que hasta la historia nos cuenta también que se pusieron de acuerdo para comerse a los hijos allí, ¿no? Una situación complicada, eso lo dice la palabra de Dios, y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata. Toca tener cuidado que no nos toque a nosotros vivir esta situación si elegimos mal. Dios guarde nuestras vidas. Entonces nadie podía salir de Samaria porque la presencia del ejército de Aram estaba allí. Vino esa situación y tenía valor lo que no tiene valor. Tomó valor lo que no tiene valor. Hoy cuántas cosas. Fíjense cuando arrancó la pandemia, a cómo nos tocaba pagar los tapabocas estos desechables que antes nos valía 200 pesos. ¿Cierto? A precios que mejor dicho uno dice, pero... Y hoy día ya volvieron a precios, ahora ya los ofrecen, mejor dicho, si quieres se los regalo. Ya ahora tienen mucha producción. Sigamos en el verso 26, dice, cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla, noten cómo el rey podía caminar, de la ciudad, una mujer lo llamó, mi señor el rey, por favor ayúdeme, le dijo. Él le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de ¿qué? Desesperación, dice mi Biblia. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Mis amados, cuando hay dificultades, lo primero que el diablo quiere es que nosotros nos desesperemos. Lo primero que el diablo quiere es que nosotros estemos angustiados, que estemos afanados, que empecemos a tener un grado de preocupación, que actuemos sin dirección de la cabeza. Eso es lo que el enemigo busca hacer. Y si una persona no es tan espiritual, pues esa es su reacción: angustia, desesperación. Y encontramos nosotros que el rey acá de Samaria era un hombre poco espiritual. El espiritual aquí era el profeta, pero el rey era un hombre que se movía, era
en su carne, en sus fuerzas. Y allí entra en pánico, entra en desesperación y dice: esta cosa aquí se me complicó, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Y el hombre está aquí afanado al punto que aquí nos dice también que le pudieron ver que tenía prendas ásperas. Y eso era una señal de aflicción para el pueblo de Israel. Esto lo usaban ellos cuando estaban en un estado de angustia y de preocupación. Entonces aquí tenemos nosotros que el rey de Samaria está allí caminando de un lado para otro. No está buscando la dirección de Dios. No está acudiendo a Dios a decir: Señor, ¿qué hacemos en esto? No está diciendo: intercedamos, oremos, ayunemos todo el pueblo y clamemos a nuestro Dios. Sino, ¿qué está haciendo? Caminando de un lado para otro, preocupado. Caramba, yo me imagino tomándose la cabeza y diciendo: ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? Y así mismo le pasa a aquellas personas que, en lugar de poner esa confianza en el Señor, de cuando viene una adversidad, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las luchas, en lugar de ir a buscar la presencia de Dios, empiezan a caminar de un lado para otro, a dejarse llevar de argumentos, a dejar que su cabeza le esté llegando todo tipo de pensamientos, todo tipo de cosas allí, bombardeándole para que no pueda proceder. Pero quiero decirle algo, y es: no importa que las noticias tal vez sean desalentadoras o que la situación sea complicada, mis amados, eso no tiene por qué a nosotros llevarnos al grado de la desesperación, al grado de la preocupación, de la angustia. Nosotros sabemos en quién hemos creído y tenemos que entender que hay un Dios que cuida de nosotros. Hay noticias desalentadoras en este tiempo. Si usted prende la televisión, lo único que escucha es: vamos a tener tiempos de desabastecimiento, la cosa se va a complicar, va a venir una hambruna, van a venir dificultades, no va a haber provisión, ya se va a acabar, la inflación va a seguir disparada. Miles de noticias es las que escuchamos y créame, son ciertas. Y no quiero con esto desalentarles, sino por el contrario decirles: tenemos un Dios que puede actuar por encima de todas estas situaciones que se puedan venir, que se puedan avecinar por causa de la conmoción que hay en este mundo. Y que la palabra nos advierte también que son cosas que van a pasar finalizando el tiempo aquí en esta tierra. Y hoy a nuestros ojos podemos ver cómo las cosas han cambiado, cómo hoy el pensamiento y las ideologías y tantas cosas hoy están cambiando y están consternando este universo. Y aquí tenemos una situación compleja en Samaria, pero aquí tenemos una situación compleja hoy en nuestro mundo, en el cual estamos nosotros en este tiempo. Pero ¿en quién hemos creído nosotros? Nosotros no podemos dejarnos angustiar, y muchas personas, en lugar de confiar en ese Dios, de esperar en el Señor y de decir: Señor, aquí estamos en tus manos, y mientras más cosas malas vengan o noticias malas, pues más te buscamos y más nos acercamos a ti, lo que han hecho es huir. Lo que han hecho es salir corriendo. No, eso desde que yo me volví cristiano, ahora me va peor, las cosas no me salen bien. Y empieza la gente a renegar y a cuestionar, pero nosotros entendemos que tenemos un Dios que nos ama y que cuida de nosotros, porque somos sus hijos. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios y usted no tiene que temer esas malas noticias. Usted no tiene que temer que el mundo esté consternado, porque estamos en la palma de su mano. Él nos ama, escucha nuestra oración y podemos a Él acudir confiadamente. La Biblia dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos. Fíjense que el verso nos está diciendo: por nada. Que viene una situación complicada, que hay una inflación que ya supera no sé qué índices. Por nada estéis
afanosos. No tenemos que afanarnos por ninguna de las cosas que puedan querer perturbarnos. Dice, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que en lugar de afanarnos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la presencia de Dios, delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, gracias por estas cosas que están pasando en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra ciudad, Señor. Gracias. Algo estás haciendo, Señor. Estás obrando, Dios. Y tú cuidarás de nosotros. Y tú obrarás en nuestras vidas, Señor. Yo en ti confío, Señor. Yo en ti descanso. Porque sé, Señor, que tú no me vas a dejar naufragar. Ustedes encontrarán en la palabra de Dios miles de historias donde muchas personas que estaban en adversidades, en luchas, el Señor llegó en el momento preciso. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros encontramos en la palabra de Dios siempre cómo Dios cuidó de su pueblo. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Por eso este tiempo es para que nosotros nos aferremos más a Él, para que confiemos más en Él, para que dependamos más de Él. Ay, que es que mi negocio ahora con esta inflación, entonces, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo? Dios obrará. Y traerá a los clientes de cualquier lado del mundo. Dios hará cosas. Pero usted no tiene por qué arrugarse, usted no tiene por qué amilanarse, usted no tiene por qué estar allí angustiado y preocupado, porque Dios va a cuidar de sus hijos. Dios es nuestro Padre y nos ama. Entonces, cuando una persona actúa llevada por la desesperación, toma decisiones incorrectas. Toma decisiones equivocadas, toma decisiones torpes. Porque eso pasa a muchas personas, que se desesperan, que se angustian y de repente, ¿cuántos se han botado de un puente? Precisamente ¿por qué? Desesperados, angustiados. El enemigo les ha bombardeado esa cabecita y entonces pensaron, no, mejor me voy allí a ese puente y me lanzo y ya se acabó el problema. Y yo pregunto, ¿el problema se acabó? Se metió en otro problema más tremendo que ya no tiene solución. Porque le espera ya una condenación eterna prácticamente a esta persona, ¿no? Allí es una desesperación por la eternidad, como dice también allí la palabra de Dios. Entonces es importante que entendemos. Note lo que el rey quiere ahora decapitar a Eliseo, el siervo de Dios. Veamos el verso 30 y 31. Versos 30 y 31 dice, cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Verso 31 dice, entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Si hoy no le quito la cabeza a Eliseo. Él pensó que el culpable era el profeta. Él pensó que el culpable de toda esta situación era Eliseo, porque Eliseo había dicho y había advertido y había estado allí al lado del rey para precisamente advertirle una y otra vez de cómo es que tenían que vivir. Pero ¿qué pasó aquí? Este rey en su desesperación está diciendo, aquí lo que toca de la solución es acabar con el profeta. Acabar con el siervo de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Yo pregunto, ¿tenía Eliseo la culpa de tal situación? Claro que no. Claro que no. Eliseo no tenía la culpa. Pero muchas personas en medio de las
de ciertas adversidades que se le levantan en medio de ciertas situaciones, en buscar de Dios, en lugar de buscar de Dios, lo que hacen es renegar, cuestionar, o para ser más específicos, y se avalanchan sin piedad sobre sus líderes, sobre sus pastores, echándole la culpa de su situación, renegando, y quieren la cabeza del pastor. La culpa de mi situación es el pastor. Es la cobertura del pastor la que me ha traído esta situación. Hay personas que se levantan contra los siervos de Dios y empiezan a blasfemar, empiezan a murmurar, empiezan a criticar. Quieren la cabeza del pastor. Y esa es la situación que vemos aquí con este rey. No hay misericordia con el siervo de Dios. Ese es el que tiene la culpa de cómo estoy. Es que no me llama, es que no me dice, es que no me da, es que no está pendiente de mí. Y hay personas que piensan que su situación obedece a la iglesia. Y aquí vemos nosotros a este rey que está allí sin misericordia. Leamos, por favor, los siguientes versos, 32. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel, cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. ¿Para qué era que lo llamaba? No más, sino para quitarle la cabeza, ¿no? Pero antes de que llegara el mensajero, el Señor le habla a Eliseo. Eliseo dijo a los ancianos: un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Me imagino que ese mensajero llegó a la puerta, golpeó, como no le abrieron, ahí mismo por WhatsApp: jefecito, no me abrieron. Ahí enseguida las redes sociales saturadas, el mensaje al rey. 1000 visualizaciones en un minuto. ¿Sabe que es importante que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, podamos lograr esa firmeza en el Señor? Lograr esa sensibilidad a la voz de Dios. Aquí está el siervo, está ajeno a las cosas que están pasando por allá, está con los ancianos. Créame que no estaban contando chistes. Allí estaban en la presencia de Dios. Y el mismo Dios se manifiesta, el mismo Señor se revela a la vida de este siervo, a la vida de este tu hijo, su hijo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere hablarnos para prevenirnos, para mostrarnos cosas que están pasando, que pueden pasar. Pero sabe que estamos tan desprevenidos. No buscamos a Dios. Y por eso es que muchas veces no tenemos tampoco respuestas en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser personas que aprendemos a esperar en Él, a confiar en Él, a confiar en su palabra. El rey ya sabía y lo único que tenía que hacer era confiar en Dios. Pero no tenía que ponerse a actuar alocadamente, como encontramos también en muchos otros textos en la palabra de Dios, de hombres que también actuaron igual que este hombre. Y luego dice, pasemos al capítulo 7, verso 1 y 2, dice: Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor:
mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Muchas veces a nuestros ojos el panorama parece oscuro, parece que no hay salida, parece que no tenemos de qué manera solucionarlo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero quiero decirle, a mí me ha pasado muchas veces que me encuentro con situaciones donde digo, caramba, ¿y ahora quién podrá defenderme? Tenemos que entender que hay situaciones en la vida y pueden pasar situaciones en la vida que aunque no veamos salida, si confiamos en Dios y si creemos a su palabra, porque la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas. No importa lo difícil de la aflicción, porque el Señor ha prometido que de todas nos va a librar. De todas. Tenemos que confiar en las promesas del Señor, tenemos que confiar en su palabra. Tal vez en la mente de cada uno de estos habitantes de Samaria lo único que rondaba por su cabeza era ¿a qué horas vamos a morir de hambre? ¿Cuándo ya no habrá nada para comer y hasta aquí? Eso tal vez era lo que estaba allí en la cabeza del rey, en la cabeza de cada uno de estos habitantes. ¿Y cuál es el panorama que usted ve hoy en su situación? Tal vez no tiene empleo, lleva tiempo pasando hojas de vida y puertas cerradas totalmente. O tal vez una economía que está ahí estancada, como que apenas alcanza como a suplir sus necesidades y pare de contar. O tal vez alguna situación de enfermedad o no sé qué cosas, cuál sea esa situación que ha estado afligiéndole, que ha estado perturbando su vida. Una deuda tal vez que tenga y como que cada vez el panorama es diferente y dice, no, esto ¿cuándo voy a poder pagar esto? A veces en la vida se nos presentan cosas y parece que no hay. Pero independientemente de cuál sea la situación, porque yo no me puedo aquí puedo nombrar tantas cosas y no sé cuál sea, pero ya usted puede saber qué cosas están pasando. Independientemente de cuál sea esa situación, yo quiero animarle a que ponga su confianza en el Señor. A que crea que Dios le va a poder sacar de esa situación. Aunque el panorama esté totalmente difícil, complejo. Porque eso era la realidad allí, la cosa era difícil. Allí estaba todo el ejército, ellos estaban bien allá afuera porque tenían la provisión, pero los que estaban adentro estaban ya escaseando. Imagínense cómo puede pelear una persona que tiene hambre, que no ha comido. Ya ni maneras de salir a pelear, porque pues ya la debilidad misma los acaba, los derriba. Por supuesto estaban débiles, allí estaban débiles en su parte física. Pero si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, yo quiero decirle, Dios hace cosas sorprendentes. Dios hace cosas extraordinarias. Dios es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que puede crear todo de la nada. En eso sí que tiene experiencia. De la nada, Él puede hacer lo que se le antoje. Lo que Él quiera puede hacerlo de la nada. Pero es importante que usted afiance su fe en el Señor, que no dude, que se aferre a sus promesas. Dios es experto en obrar a nuestro favor. Y el diablo nos quiere sitiar. Y en eso trabaja. Porque Él no quiere ver a un creyente, Él no quiere ver a un cristiano bendecido, no quiere ver a un cristiano alegre, feliz, gozoso. ¿Sabe? El diablo nunca le va a poder robar la salvación a un cristiano.
Porque ya lo que el Señor compró con su mano no se lo arrebata a nadie. Pero sabe que sí quiere atormentarle la vida. Y usted recordará la historia de Job, que es una historia tremenda en la palabra de Dios. El enemigo vino y dijo, sí, como que está muy feliz este Job, ¿no? Entonces miremos a ver. Permítale a ver si le probamos a ver si es que no va a renegar, si no va a cuestionar. Y la Biblia termina diciéndonos en respecto a Job, termina el libro diciendo que luego tuvo el doble. Después de que perdió todo, vino a tener el doble, porque confió en el Señor. Aunque Él me matare, dice Job, en Él esperaré. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién hemos creído nosotros? El diablo siempre va a poner todos los argumentos que quiera en nuestra mente para debilitar nuestra fe. Usted debe tener mucho cuidado con cuidar esta mente, porque ahí es donde el enemigo aterriza. Ahí es donde busca la manera de dañar, de perturbar, de robar la bendición en la mente. Hablarle, no, esto está terrible, esto está imposible, esto ya no tiene salida, esto no hay escapatoria, esto no tiene solución. Y viene maquinando pensamientos y voces allí en la cabecita de la persona, porque lo que quiere el enemigo es desestabilizar. Él quiere ver cristianos derrotados. Él quiere ver cristianos de brazos caídos que digan, sí, esto ya no vale la pena, ya mejor, ojalá el Señor nos lleve, ya esto ya no tiene sentido. Eso es lo que quiere ver, vernos derribados. El apóstol Pablo dijo, ¿afligidos? ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el Señor. Es importante que nosotros entendamos que hay aflicciones, que hay adversidades, que hay luchas que tenemos que enfrentar y que el enemigo se puede venir con toda contra nosotros. Pero mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Tenemos que confiar en el Señor. Veamos lo que dice luego del verso 3 en adelante, veamos qué pasa. Capítulo 7, verso 3 en adelante. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Y ellos dicen allí, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. Oiga, el Señor usó hasta unos leprosos. Los leprosos para el pueblo de Israel era la gente que era ya desestimada. Por eso estaban allá en la puerta. Ellos estaban a las puertas, allá a 5 kilómetros del pueblo, allá alejados. No se podían, no podían estar con el pueblo. La gente los consideraba malditos. Y allí estaban estos 4 personajes, ancianos, ya dijeron, al fin y al cabo, pues si nos morimos, y salen estos hombres y se van hacia el campamento. Salen de la ciudad y se van al campamento. Es lo que nos dice aquí la historia, ¿no? Entonces, algo que yo quiero que usted sepa es, Dios está orando sin que usted y yo nos demos cuenta. Aquí el rey, aquí el profeta, aquí todos están lejanos de las cosas que están sucediendo. Y estos 4 leprosos entonces van a la ciudad. Y vaya sorpresa. Veamos, sigamos el verso 6. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo, escuchen bien, el Señor, ¿quién lo hizo? El Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen.
Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Imagínense ustedes estos 4 leprosos que ya hasta, yo creo que hasta que caminaban hasta lentamente, pero allí iban estos 4 leprosos y cada paso que daban ellos para el pueblo de los de Aram, el ejército de Aram, sonaba como caballos. Imagínese usted cada golpe allí. Y este pueblo, paticas, ¿para qué te quiero? ¿Quién lo pudo hacer? Pues de esa manera es que Dios actúa en nuestras vidas. Tal vez nosotros no tenemos idea de qué manera Dios lo hace. Tal vez no podemos esperar y muchas veces nos pasa y es que empezamos a tejer cómo es que queremos que Dios haga la cosa. Y entonces hasta le decimos, Señor, por favor, que los confundas. Señor, usted lo único que tiene que pedir es que Dios lo haga. Déjele a Dios cómo lo va a hacer. No podemos darle indicaciones al Señor. El profeta había dicho que al día siguiente Dios iba a obrar. El profeta no le dijo, mire, va a suceder esto o aquello o lo otro. El profeta simplemente dijo, mañana lo cierto es que aquí van a tener comida y va a haber comida que no le va a valer muy mínimo. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Sin que movieran un dedo. Mis amados, en lugar de que usted mueva un dedo, confíe en el Señor. Ay, es que tengo una deuda, entonces vamos allí a aquel angiotista y entonces a que me preste, así sea el 20% diario, no importa, pero... Y nos metemos. ¿Y por qué no confiamos en el Señor? ¿Y por qué no esperamos que tal vez venga una buena alma, un ángel de Dios y nos venga y nos diga, mire, siento en mi corazón darle estos 20 millones, que el Señor lo bendiga, el Señor me mandó a que se los dé? Y entonces usted pagó su deuda y lo libró el Señor. Pero ¿por qué resultamos haciendo cosas incorrectas? ¿Por qué resultamos desesperados y angustiados haciendo cosas que no agradan a Dios? Y muchas personas se meten en negocios ilícitos, pero es que no había otra chance, no me salía empleo, nada. Y resulta que lo iban a llamar de consejero para la presidencia el otro día, pero como le prefirió irse a hacer otras cosas. Pero Dios hace cosas, así nos dé risa, Dios hace cosas extraordinarias, Dios hace cosas sorprendentes, Dios tiene el poder suficiente para bendecir nuestras vidas, pero tenemos que creer que va a suceder. ¿Cómo? Usted déjele el cómo al Señor. ¿Cómo lo hará? No importa, Dios verá cómo lo hará. Y por eso es que la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ay, es que el Señor me bendijo con no sé qué cosa. Yo escuché muchas personas que dicen, ay, es que el Señor me bendijo y me dio tal cosa. Y después lo ve uno vendiendo lo que tenía, porque resulta que fue que compró un carro que no debía comprar, que no era el tiempo para comprarlo, y dijo que era una bendición de Dios y resulta que después está de aquí. ¿Por qué? Porque no le dejamos a Dios que sea Él el que obre, que sea Él el que intervenga, que sea Él el que nos dé respuesta. No confiamos en Dios. Necesitamos confiar en Dios, por eso está pasando lo que está pasando en el mundo entero. Porque no confiamos en Dios. Ay, este es el que nos va a sacar. Eso es como el que compra la lotería, ¿no? La de Boyacá, la que más billete da, la que un día de pobre nos sacará, ¿no? Y pensamos que las cosas es en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades. Se nos olvida que tenemos un Dios extremadamente poderoso. Entonces quiero que noten cómo ese verso 5 al 7 que leímos, el Señor hace que estos
escuchen ese ruido de carros y caballos y salen corriendo. Y así actúa el Señor a favor de su pueblo. Y usted también puede esperar que Dios haga cosas sobrenaturales. De esta manera también Dios puede obrar en su vida. Solo necesitamos confiar en Él. Y allí estos hombres regresan a todo el pueblo para que vengan también a abastecerse. Sin embargo, el verso 12 nos dice lo siguiente. El rey no cree y piensa por el contrario que esto es una trampa. Versos 12. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales les dijo: deberíamos mandar a espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon los 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué les había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos. Cuando huyeron desesperadamente, luego regresaron y le informaron al rey. ¿Sabe que muchos cristianos no pueden disfrutar de las bendiciones del Señor debido a su falta de fe? No logran coger las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque no creen, porque dudan. Así le pasó a este rey. Estaba ya todo listo, el panorama ya estaba abierto, pero él estaba dudando allí diciendo: no, eso es una trampa. Y a veces pensamos que cuando el Señor nos llama a su servicio, cuando queremos disponernos para el Señor, no, eso, yo estoy ocupado en otros asuntos y ahorita no puedo. Y no queremos ver la bendición de Dios. Es que eso me distrae, eso no sé. Empezamos a poner excusas, empezamos a ponerle peros. Y sabe, el problema es la incredulidad. El problema es la falta de conocer la palabra de Dios. Porque si no conocemos sus promesas, si no conocemos al Dios de la Biblia, por eso es que desconfiamos. Por eso es que no podemos esperar en Él. Y termina la historia de la siguiente manera. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 3 kilos de harina selecta por una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costará una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Así termina la historia para este hombre que había confesado tal cosa. Deje de escuchar las malas noticias. Deje de escuchar las noticias necias, negativas, desalentadoras, que lo único que hacen es debilitarle su fe. Y entonces preocupado: uy, no, Dios mío, Señor, ¿qué vamos a hacer el otro mes? ¿Qué vamos a hacer dentro de un año? Usted no se preocupe qué va a hacer dentro de un año. Dios está en control. Más bien preocúpese en leer las buenas noticias. Las buenas noticias que son la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas. Léalo todos los días, apropiese de ella, consuma palabra de Dios todos los días. En lugar de estar consumiendo redes sociales o cualquier otro tipo de basura que tenemos alrededor, lea la palabra de Dios, preocúpese porque se apropie de esas promesas que el Señor dejó escritas en su palabra. Créale a la palabra en vez de estar perdiendo tiempo en tantas cosas hoy que son infructuosas, en estar pegado a la televisión o a no sé qué tantas cosas. Más bien preocúpese por buscar de la palabra de Dios. Tome tiempo para alimentarse de la palabra de Dios y de crecer en la fe. Recuerde lo que dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y por eso es que muchas personas hoy están sin fe,
por causa precisamente de no conocer y de no estudiar la palabra de Dios. Mi amado, si usted está hoy escuchándonos por primera vez, si usted vino a este lugar y está por primera vez, y usted está conectado también allí en nuestro canal por primera vez, yo quiero invitarle a que hoy reciba a Cristo como su Señor, como su Salvador. Porque todo lo que hoy prediqué, todas estas promesas también son para su vida. Dios tiene un propósito con su vida y Dios quiere que usted sea bendecido. Pero es importante que usted entienda que la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice, y a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Usted puede hoy convertirse en un hijo de Dios, cobijado por todas las promesas de la palabra de Dios, aceptándolo en su corazón, diciéndole, Señor, perdóname, porque te he ofendido, porque he pecado contra ti. Pero Señor, hoy yo quiero que tú seas mi Señor, que tú gobiernes mi vida. Así es que yo quiero invitarlos a todos para que hagamos esta oración. Y aquellos que nos visitan por primera vez, que están conectados con nuestro canal por primera vez, pueden hoy invitar a Cristo a su corazón con la siguiente oración. Pueden decirle, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Aquí en mi hermoso país te he empezamos fallado, con el inglés en la escuela. te he ofendido, Señor. Años, y a los 12 años pero te pido un perdón. tercer idioma. Qué afortunados los hoy suecos, abro mi corazón pero en para realidad, que tú cómo se enseña entres inglés en él. En mi país es exactamente Porque yo quiero igual que como tú se seas mi enseña Señor. en Latinoamérica. Yo quiero que tú Te seas basas mi en reglas Dios. gramaticales, aprendes Porque yo cómo quiero, funciona Señor, el idioma, cómo tener las estructurar. promesas que hay en tu palabra también para mi vida. Hazme tu hijo, Señor. Y hoy te pido que tu Espíritu Santo me dé entendimiento para comprender tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta sencilla oración, usted invitó a Cristo en su corazón. Si usted lo hizo con fe, Cristo está en su corazón y le perdonó sus pecados. Lo importante es que usted pueda tener una relación personal con Dios. ¿Y cómo? A través de la oración. Orar es hablar con Dios. Es con sus propias palabras expresarle a Él lo que siente, lo que necesita. Y también importante y es empezar a leer la Biblia. Hay gente que dice, no, es que eso, el que lee la Biblia se vuelve loco. Pues quiero decirle que he leído la Biblia más de una vez y estoy tan cuerdo. Cada día comprendo sus bondades y su misericordia. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es el manual que tenemos nosotros para saber cómo vivir en esta tierra y conocer quién es ese Dios maravilloso que quiere bendecir nuestras vidas. Vamos a orar esta hora. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Independientemente de todas estas circunstancias que vemos hoy día, pues el único que puede obrar y que puede intervenir es Él. Y Él sabe cómo hacerlo. Padre, aquí estamos. Bendito Dios de gloria. En tu presencia, Señor, dándote gracias porque nos das este tiempo de venir y de edificarnos con tu palabra y también, Señor, de poderte alabar y poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias por todas tus bondades y misericordias. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, Dios. Señor, estamos en tus manos, Señor. Y tal vez hay adversidades, tal vez hay luchas, tal vez hay situaciones que nos es difícil controlar, Señor. Que no dependen de nosotros incluso, Señor. Todo este tema de la política, todo este tema de nuestros gobiernos, Señor. Nos queda difícil a nosotros poder tener control sobre eso, Dios. Pero, Señor, hoy te clamamos que tú seas el que obres. Señor, no sabemos cómo lo vas a hacer, pero solo te pedimos, ten misericordia y ayúdanos, bendito Dios de gloria. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestras familias, Señor. Guarda nuestra nación. Señor, guarda nuestras naciones vecinas. Guarda nuestro continente. Guarda este universo, Padre. Que tú estés interviniendo, Señor. Y trayendo, Señor Dios, esa fuerza, Señor, a cada hijo tuyo, Señor. Que tú seas, Señor, el que nos ayudes, Padre, para que podamos salir de aquella situación, Padre, en la que nos encontramos, Dios. Que tal vez hay una dificultad, tal vez hay una lucha con la que estamos pasando, pero Dios, hoy la ponemos en tus manos, Dios. No la podemos resolver, Dios, pero pedimos un milagro tuyo, Padre. Que tú intervengas, Dios, que sea tu gracia, que sea tu misericordia, Dios, la que pueda obrar y traer una transformación y cambiar las circunstancias que hoy estamos viviendo, Señor. En tus manos estamos, Señor, en tus manos está este proceso electoral, Señor, que tú te glorifiques, Padre, que tú seas el que obre, Señor, que tú seas el que actúes en esto, Padre, por favor.
Te lo pedimos en esta hora. Y ayúdanos mientras tanto, Señor, a confiar y a esperar en ti, Señor. A descansar en ti, Padre. Porque, Señor, estamos en tus manos. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Hoy confiamos en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor, que tú siempre nos guardarás, que siempre cuidarás de nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados.